está en nuestros estudios la doctora Delia Muñoz. Ella es la coordinadora de la maestría en solución de conflictos de la Universidad San Martín de Porres. Y vamos a conversar, vamos a abordar con Delia el tema, o más bien la situación laboral en el Perú, a la luz del TLC con los Estados Unidos. Delia, bienvenida. Gracias por estar aquí. Cecilia. No, gracias a ti, que siempre nos haces hablar de temas muy interesantes. La semana pasada hablábamos del tema de la informalidad que habíamos visto en las reuniones de OIT, y cuando termina la reunión de OIT se llevó a cabo en el Perú la tercera reunión del Consejo de Asuntos Laborales, figura que está prevista en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, que es un mecanismo de intercambio de información de los ministerios de trabajo para saber si las partes están cumpliendo los compromisos que han asumido en los respectivos tratados en esta materia, concretamente en el artículo 17. Cada uno de los estados ha asumido una serie de compromisos. Esta vez la reunión se llevó a cabo en Lima, vinieron los directores de la Oficina de Asuntos Internacionales y el ministro de Trabajo designó a la viceministra de Trabajo para que presida la reunión, a la par que con otros directores generales. En este tipo de Consejo de Asuntos Laborales está prevista una reunión entre los funcionarios de gobierno a gobierno y otra reunión pública con la presencia de dirigentes sindicales y de gremios empresariales también, y de público en general que se podría inscribir. En el marco de este contexto de la mesa laboral se presentó una agenda por parte de las principales centrales sindicales, anotando una serie de deficiencias en la regulación laboral. La primera es la idea que sostienen las centrales de que hoy en día el Perú es más productivo porque se restringen derechos laborales. La segunda idea es de que los regímenes especiales como de exportación no tradicional, los regímenes agrarios y de microempresa constituyen una afectación a los derechos porque contienen un paquete de menores beneficios para los trabajadores. El tercer punto es de que hay una práctica antisindical de manera constante en las empresas que realizan exportaciones, y en cuarto lugar consideran de que la ley Servir es también una norma que afecta la estabilidad de los trabajadores públicos, y quinto consideran de que la actividad inspectiva no cumple con la función para la cual ha sido designada. Esa es la agenda de discusión que presentaron los sindicatos. Los empleadores concurrieron a la reunión. Ellos han llevado las propuestas que ya habían hecho públicas en los últimos días, que era la necesidad de un régimen laboral especial para permitir la formalización y lo que significan los costos de la contratación laboral y los costos cuando aplican la norma de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para poder conversar hoy, como siempre lo hago, intento dialogar con los diferentes actores que estuvieron presentes en la reunión. Comencemos por el final. Vamos. La delegación americana reconoció que el Estado peruano tiene los estándares laborales más altos en los países con los cuales ellos tienen tratado de libre comercio con una cláusula similar. Es decir, de que reconoce de que nuestra regulación laboral está muy por encima de la que ellos inclusive podían tener. Concretamente, hay que saber diferenciar de que en todo lo que es seguridad y salud en el trabajo en Estados Unidos es una situación que se resuelve en el juez civil. En el Perú se resuelve ante la autoridad laboral y con una capacidad inspectiva de poner multa, ¿no? Lo cual implica una mayor protección. En segundo lugar, los funcionarios de Estados Unidos han reconocido de que el Estado peruano está haciendo esfuerzos por mejorar e implementar un buen sistema inspectivo, ¿no? Y de allí para adelante continuó la discusión. Los trabajadores consideran de que al haber presentado una agenda, esta debe de ser respondida tanto por los gobiernos peruanos como norteamericanos para que ellos tengan una orientación de cómo es de que se viene aplicando la legislación y los compromisos asumidos en el Tratado de Libre Comercio. No ha habido un compromiso expreso por parte de ninguno de los dos gobiernos de dar respuesta puntual a cada uno de los extremos de la agenda. Sí hubo el compromiso de que se va a leer, se van a alcanzar explicaciones, y tampoco ha habido una nueva fecha para discutir los temas que los gremios sindicales habían planteado. El lado de los empleadores ha mantenido en esta reunión
una actitud mucho más de expectativa y de apreciar lo que estaba desarrollándose antes que insistir en que se debatan los temas que ellos estaban planteando. Así las cosas, la próxima reunión del Consejo Laboral tendrá que llevarse a cabo en los Estados Unidos. Y acá me interesa realizar un par de comentarios. En primer lugar, cuando hablamos en el derecho internacional de relación entre soberanos, hay un principio fundamental que se llama la reciprocidad. Yo exijo lo que doy y si yo te exijo a ti, yo también tengo que estar en condiciones de poder darlo. Esto significa que si se plantean quejas en esta mesa laboral para que se reconozca sindicación colectiva pública en materia salarial y Estados Unidos quiere emitir una opinión, es porque también ellos estarían dispuestos a reconocer lo mismo para sus sindicatos de trabajadores públicos, ¿no? Sí se plantean una serie de temas en regulación de contratos de trabajo, es que ellos también tendrían que tener exactamente los mismos estándares, ¿no? En segundo lugar, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, los regímenes específicos que hoy las organizaciones sindicales cuestionan ya estaban vigentes. Y es con eso que Estados Unidos suscribe el acuerdo con Perú. En consecuencia, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo, salvo servir, ¿no? Salvo servir. Y lo que se cuestiona allí es de que la negociación colectiva se restringe para los trabajadores públicos en lo concerniente a la regulación salarial. Pero hay que recordar que el propio convenio de OIT te dice que esta restricción es permitida, porque normalmente los países tienen un estatuto laboral público salarial muy diferente del que se manejan con los trabajadores privados, ¿no? Entonces, cuando hoy en día se alega de que los contratos de exportaciones y de régimen agrario y de pyme se han incrementado, es porque la gente está contratando bajo un régimen formal y están utilizando los regímenes previstos en la norma. Hay que ver... ¿Por qué traen los sindicatos, perdóname, Delia, a colación el tema de servir, cuando servir sería, ojalá y funcionara, sería una política que tiene que ver con empleados públicos? ¿Qué tienen que ver los empleados públicos con el acuerdo con los Estados Unidos? Las plataformas... ¿Acaso las empresas que exportan son empresas públicas o son empresas privadas normalmente? Pero dicen de que la supervisión la hace a través del Estado y si los trabajadores del Estado no están bien, pues podrían tener problemas. Además hay que tener en cuenta de que hay dos importantes, de que hay que tener dos importantes bases sindicales, cuentan con sindicatos públicos, ¿no? Entonces ellos tienen que llevar adelante esta agenda para defender, entre comillas, a sus afiliados, ¿no? Claro, pero casi es un absurdo, ¿verdad? Porque los trabajadores del Estado son los trabajadores que tienen todos los derechos y son la minoría frente a la gran cantidad de trabajadores que no tienen, en la mayoría de los casos, nada. No solamente los trabajadores del Estado, los trabajadores que están en planilla son los que tienen todos los derechos. Y tenemos, según un informe, 65 o 70%, igual es una barbaridad, gente que está trabajando en negro. Que no y está eso en es absolutamente peor, ¿no? Entonces, acá hay una cosa buena, Cecilia, y que es donde yo deseo poner el énfasis, para tener siempre la visión positiva de las cosas en este mundo que nos agobia siempre con todo lo malo. No hay ninguna norma en discusión en este momento, pero se ha planteado la discusión de los aportes a las AFPs. Se ha planteado la discusión de la necesidad de contar con normas laborales que permitan la formalización de las personas y los propios sindicatos plantean la necesidad de discutir las normas laborales. Es decir, de que estamos en un momento en el cual el ministro de Trabajo debe de convocar al Consejo Nacional de Trabajo conforme se ha comprometido en este Consejo Laboral y iniciar una discusión. ¿Qué mejor momento para empezar a discutir la regulación cuando no hay la presión de una aprobación de norma en el Congreso y cuando son los propios actores sociales, los académicos, los empleadores y los trabajadores los que están colocando propuestas? Porque nos guste o no cualesquiera las propuestas, porque vamos a encontrar que todas tienen determinados defectos, pero lo importante es que los tres han puesto en la mesa temas de discusión
Y eso me parece lo relevante y yo creo que eso es lo bonito de tener este tipo de mecanismos de supervisión hacia la conducta del Estado, que permite que los que integramos la sociedad en general podamos formular iniciativas y manifestar nuestras ideas y llevar adelante una discusión, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo importante y lo más relevante que podemos tener. Más aún cuando tenemos un Doing Business que ha salido publicado el día de ayer y donde en este año en el que hemos ascendido varios puntos, aparte de la modificación de la metodología, este año no ha entrado para evaluar el Doing Business el componente laboral. ¿Qué va a pasar con nuestro Doing Business cuando entre el componente laboral y entremos con esta carga de informalidad si es que no hacemos absolutamente nada? En consecuencia, estos espacios están sirviendo para romper la inercia del Estado y para convocar al diálogo social que se sustenta no solamente en principios, sino en tratados de OIT que dicen de que el Estado debe de consultar a empleadores y sindicatos las normas y la regulación y las propuestas de carácter normativo que se deseen implementar en nuestro país. Entonces, hay aquí una oportunidad de oro, ojalá de que el señor Otárola se sepa asesorar por personas que manejen el tema con carácter técnico y no político y se lleve adelante una buena discusión, porque si estamos con esta informalidad, si estamos con este tipo de quejas, es porque realmente hay problemas. Porque tú escuchas de que por ambos lados, empleadores y trabajadores, tienen razones, ambos, para hacer sentir su malestar, ¿no? Entonces, hay que aprovechar la coyuntura, utilizar el mecanismo y prepararse bien para la siguiente mesa o de Estados Unidos o de la Unión Europea o de quien venga para ir mejorando lo que tenemos. Y sobre todo, quien tiene que mejorar mucho es el Estado, ¿no? Que tiene que mejorar muchísimo el sistema inspectivo y hacer de que las normas se cumplan, porque cuando uno empieza a hacer el resumen de Perú, efectivamente uno encuentra que tenemos toda la normativa y que lo que ocurre es que no se aplica. Entonces, ¿por qué no se aplica? Porque es muy cara, porque no queremos, porque no hay interés, no hay incentivos en ser formal. Esas cosas son las que se tienen que discutir. En el caso del sector agrario, que es donde está, digamos, la masa laboral, ¿no es cierto?, que alimenta la agroexportación, que es, de alguna forma, lo que más nos vincula en este acuerdo con los Estados Unidos. Uno de los temas que más nos vincula, exactamente. En ese caso, imagino que estos dirigentes sindicales no están de acuerdo con las escalas que se han establecido y el sistema distinto, diferenciado, sistema remunerativo diferenciado que tiene que ver con este sector. Pero son los propios trabajadores de la agroindustria y de la agroexportación los que sí están de acuerdo con ese sistema diferenciado. ¿Por qué tendrían los sindicatos que tener la única voz? ¿Por qué no hay un sitio en esa mesa para los otros trabajadores? Eso debería darse porque una de las cosas que uno viene apreciando es de que a nivel de las 4 grandes centrales sindicales que participan en los más diferentes espacios de diálogo, en primer lugar, no hay una gran presencia femenina. Hay 2 o 3 mujeres en las juntas directivas. Cuando yo me reúno con ellas y conversamos, nos encontramos en los eventos, yo siempre les digo qué bueno que estén aquí, pero son una minoría de minorías. Y en segundo lugar, no ha habido una gran renovación de cuadros y no hay un gran movimiento sindical que esté afiliando fuertemente a nuevas organizaciones, ¿no? Entonces hay aquí este tema. Pero esas son las 4 centrales que tenemos y las 4 que están reconocidas, ¿no? Y tenemos que trabajar con ellas, porque es lo que nos toca. No, está muy bien. Entonces, está muy bien que ellas participen. Pero para mí, ellas tendrían que dar un espacio, porque ellas son las que tienen la titularidad en todo lo que es este universo de cosas internacionales. Ellas son las que tienen que dar los espacios. Pero el Ministerio de Trabajo puede invitarlos. Por eso que te digo que es importante acá que el Ministerio de Trabajo, a través de su Consejo Nacional de Trabajo, el cual se encuentra sin secretario técnico hace varios meses, ¿no? Es el llamado para convocar a estas reuniones. El Consejo Nacional de Trabajo tiene comisiones técnicas y tiene una gran asamblea donde se pueden discutir toda esta clase de temas. Y hay que ir ahí, y ahí tenemos que ir, y tenemos que ir todos, ¿no? Porque al final nosotros somos las personas que estamos pagando por los servicios, por nuestros impuestos, somos los que pedimos la verificación, y más aún quienes somos formales. Yo me siento muchas veces en competencia desleal, porque
pago IGB, pago impuesto a la renta, pago cobertura de seguridad social, pago prediales, pago absolutamente todo. Y veo al costado que hay personas que han asumido como forma de vida la informalidad y reciben ingreso en negro y estamos exactamente en las mismas condiciones, ¿no? Entonces yo creo que allí tenemos que participar todos y ver, y se tienen que hacer espacios para que vayan los más diferentes trabajadores y empleadores también, ¿no? Un shock de honestidad. Necesita honestidad. El Estado peruano, ¿no? Hablar, o sea, mirar la realidad de las cosas de verdad y abordarlas desde la realidad y no desde esa formalidad muy conveniente para un grupo político que está enquistado, ¿no es cierto?, en el manejo de los sindicatos y ahora hasta del Ministerio de Trabajo. Y fíjate, exactamente, y en el tema del Ministerio de Trabajo, también de manera paralela a la mesa laboral, salió la semana pasada un comunicado en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, firmada por una serie de personas vinculadas al mundo laboral, ¿no? Donde son muy críticos con las políticas de gobierno. Y yo revisaba la lista esta mañana y veía de que por aquí hay más de un par de personas que en la actualidad son funcionarios públicos en el Ministerio de Trabajo de este gobierno. Y casi se están quejando de las políticas que seguramente ellos no implementan o no hacen, ¿no? Y luego aprecias de que hay un número importante de personas, más de una decena, que han sido funcionarios públicos en el Ministerio de Trabajo en los más altos niveles de este gobierno, ¿no? Y son los que vienen y en la actualidad ya no se encuentran y son los que hacen este tipo de comunicados críticos, ¿no? El Ministerio de Trabajo, como siempre, va a tener problemas por una serie de razones, pero el Ministerio de Trabajo es la entidad que uno tiene que apoyar y que ir empujando para que vaya sacando adelante las más diferentes situaciones, ¿no? Lo primero que tiene que cambiar es el Ministerio de Trabajo. Es lo primero que tiene que cambiar, tienes que innovar, o sea, cuando tú ves a un ministerio lo conviertes en un punto de empleo político, estamos fritos. Estamos mal. El Ministerio de Trabajo se ha venido manteniendo con mucho espíritu de la casa porque sus cuadros normalmente han sido cuadros de carácter técnico, que han trabajado con los más diferentes gobiernos y tienen una idea de cómo se manejan, cómo se definen los criterios, ¿no? Hoy en día hay una ausencia a veces de definición de ciertos criterios, pero hay que hacer votos porque eso se recupere. El ministro Otárola recuerde que aparte de ser político y notario es ministro de Trabajo, y el ministro de Trabajo, según normas de la OIT, tiene como obligación principal promover la concertación, y según las normas de OIT, la principal tarea de los gobiernos es en este momento hacer sus planes para luchar contra la informalidad. Y todos los gremios y la academia y los exfuncionarios que han tenido le están pidiendo una discusión sobre este tema. Tiene que tomarla y llevarla adelante. Muy bien. Esperamos el debate. Esperemos el debate. Vamos a estar atentos. Gracias, Deli. Muchas gracias a ti, por venir, Cecilia. como siempre. Vamos a hacer ahora un corte chiquito y vamos a regresar con una entrevista a Monseñor Pedro Hidalgo. Monseñor Hidalgo ha sido el director espiritual de la Hermandad del Señor de los Milagros. Y vamos a hablar de esta devoción peruana que traspasa fronteras, que es global realmente, mundial. Hemos visto al Señor de los Milagros en el Vaticano y nos hemos sentido todos tremendamente orgullosos, ¿verdad? Así es que volvemos con Monseñor Hidalgo.